Buenos días para todos, un gusto poder saludarlos y compartir esta pequeña reflexión que me pidió el Padre Eduardo que preparara para todos ustedes, para todo nuestro movimiento, en este día en que la Iglesia nos invita a reflexionar sobre el Evangelio de Lucas 24, donde vemos aparecer a los discípulos de Maús, aquellos personajes con los que hemos deseado como movimiento identificarnos, y esa lectura de la cual hemos querido extraer los rasgos distintivos de nuestro movimiento, esa lectura que queremos que sea el encuadre de nuestro carisma. Así que para mí es un gusto poder compartir algunas ideas respecto a esta lectura tan significativa para todos nosotros. Lo que voy a hacer para tal fin es ir dividiendo de a poco la lectura en algunos versículos y tratar de reflexionar un poco sobre cada uno de ellos. Comienzo con el versículo 14, que dice que en el camino estos discípulos hablaban sobre lo que había ocurrido. Y me resuena en el corazón la expresión en el camino, en y camino. Estos discípulos venían en el camino, venían dentro del camino, en el caminar, en el andar. En ese andar venían hablando de lo que los entristecía, de lo que oscurecía su corazón, como cuando nosotros que estamos caminando la vida, nuestras vidas, nuestra existencia, y en ese caminar tantas veces vamos tejiendo y destejiendo mil conversaciones, ¿no? En este camino y en medio de esta conversación que estas dos personas venían entablando, mientras tanto, mientras conversaban, mientras discutían, dice también la lectura, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Es decir, en el mientras tanto de su conversación, Jesús se acerca. En el mientras tanto de su normalidad, de su cotidianeidad, que en ese momento, en ese presente que les tocaba transitar a estos discípulos, era esa conversación, era esa discusión, Jesús se acerca en la conversación, en la discusión, o sea, en lo que estaban haciendo allí, en lo que estaba aconteciendo en ese momento. Porque a Jesús le parece oportuno ese momento presente que están caminando sus discípulos. Lo mismo ocurre en nuestras vidas, en el presente que nos toque transitar, en el momento en el que estamos vivenciando la situación que sea, en la conversación que estemos entablando, en la discusión que estemos planteando con quizás alguna otra persona, Jesús se acerca. Y se acerca y continúa caminando con nosotros esa realidad. Y dice la lectura algo que siempre me ha interpelado profundamente. Dice que algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Estos discípulos venían hablando de Jesús. El mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Hablan con él, pero sin embargo sus ojos no logran identificarlo, no lo pueden reconocer, no lo pueden ver. Me recuerda la lectura de Hechos 9:8, cuando se relata la conversión de San Pablo en este encuentro que tienen camino hacia Damasco con el resucitado, ¿no? Y luego de que ve esa gran luz, dice la palabra en el versículo 8, capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. ¿Cuántas veces nosotros creemos ver porque tenemos nuestros ojos abiertos, pero sin embargo no logramos descubrir, no logramos
develar lo que está delante nuestro. No logramos desentrañar lo que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Por eso hay una frase muy conocida que dice: no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Se nos dificulta también a nosotros descubrir, reconocer, ver al resucitado a nuestro lado, en el camino, sobre todo si la circunstancia que nos toque atravesar es adversa, es dolorosa. Nos cuesta reconocer al resucitado caminando con nosotros. Nos cuesta, nos cuesta. En Juan 20:14, cuando está María Magdalena en la puerta del sepulcro, nos dice el evangelista que María se da vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Es decir, esta experiencia de los discípulos de Emaús no es un hecho aislado, ni fue una situación extraña. A otros también les pasó, como a la Magdalena, y también nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando nos cuesta reconocer al resucitado en nuestra cotidianeidad. Continúa la lectura diciendo: Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste. Jesús pregunta. Jesús se interesa. Jesús sabe de qué vienen hablando, como sabe lo que hay en nuestros corazones, porque Jesús lo sabe todo. Jesús sabe de nuestras dudas, de nuestros cuestionamientos, de nuestras quejas. Él sabe. Juan 2:24 dice que Él sabía lo que había en el corazón de los hombres, que Él sabe lo que hay en el interior del hombre, dice otra traducción. Juan 2:24. Juan 13, una lectura que me apasiona, con todo el relato de la última cena y del lavatorio de los pies, y que me muestra, en alguna oportunidad lo compartí, a un Jesús sabiendo, que ama sabiendo, ¿no? Dice Juan 13, versículo 3, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos. Versículo 11, sabía quién lo iba a entregar. Versículo 1, sabiendo que había llegado su hora. Es decir, Jesús sabía también lo que estos discípulos venían hablando. Maestro, tú lo sabes todo, le dice Pedro al Señor en Juan 21:17, ¿no? Jesús sabe, pero quiere oír. Jesús sabe de qué vienen hablando y sabe lo que entristece el corazón de sus discípulos, pero quiere que se desahoguen y que entren en un diálogo terapéutico con Él. Jesús los quiere sanar su tristeza, y para ello quiere escuchar a sus discípulos. Jesús pregunta, y ellos se detienen. En el movimiento hablamos mucho de la pregunta que detiene. Hoy, en la realidad que nos toca vivir en nuestro mundo actual, en medio de una pandemia que nos ha tomado por sorpresa, nos detenemos. Y surgen preguntas también en nuestro interior. ¿Cómo nos hemos comportado con nuestro mundo? ¿Cómo hemos tratado a la creación que nos fue confiada para administrar y custodiar? ¿Cómo tendemos la mano hoy a quienes están siendo crucificados de 1000 maneras distintas en el mundo? Nos hemos detenido el paso, y Jesús desea escucharnos. Continúa esta hermosa lectura diciendo: nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Nosotros esperábamos, dicen los discípulos, le dicen a Jesús, esperábamos en pasado, con desilusión, con desesperanza. Nosotros esperábamos conseguir aquel trabajo,
Nosotros esperábamos que después de rezar tanto tiempo por aquella persona se sanara. Nosotros esperábamos que este problema desapareciera. ¿Cuántas veces lo hemos dicho o lo hemos pensado o ha surgido en nuestro corazón esta desesperanza, ¿no? Y cuántas veces lo que nosotros esperábamos no tenía nada o casi nada que ver con lo que Dios esperaba, con su plan, con su proyecto, con su sabiduría. Cuántas veces nuestros esperábamos que no son sino solo esperábamos en nosotros mismos, esperábamos que nosotros, y esperando en nosotros mismos, nunca vamos a encontrar, a conseguir la plenitud, la felicidad, la paz. La invitación es esperar en Él, es esperar en Él. Hay una canción que dice, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y entonces Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer? Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer? Qué gran realidad para todos nosotros, qué gran realidad para el hombre, para el ser humano, qué desafío para el ser humano poder creer y comprender el corazón, la mirada, la misericordia de nuestro Dios. Qué insondable es nuestro Dios para nosotros. Qué incomprensible es su actuar, tan diferente del actuar humano y por ello tan difícil de comparar con lo que conocemos, con lo que vemos. Nos cuesta creer, nos cuesta ver, nos cuesta reconocer, hacer consciente y por ello a veces tan lejos de la plenitud se encuentra nuestro corazón, tan lejos de la serenidad, de la felicidad. Le pidamos al Espíritu Santo el don del entendimiento y le pedamos a Jesús resucitado que también a nosotros nos abra el entendimiento para poder comprender su persona, su misterio, su misión, para poder comprender su corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿No? Como dice esa gran y hermosa canción. Y continúa la lectura. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Qué hermoso versículo de esta lectura, ¿no? Que nos muestra un Jesús maestro, a un Jesús pedagogo en todo el sentido de la palabra. Pedagogo es el que camina junto al aprendiz, es el que lleva y trae por el camino al aprendiente, es el acompañante del que está aprendiendo. Y en pedagogo se convierte este Jesús, en maestro se convierte este Jesús, en rabí, en rabino. Él es el nuevo maestro de la ley, ¿no? Les explica, Jesús exégeta, les interpreta las escrituras, les hace una lección de las escrituras, les interpreta en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando leo esta frase pienso, ¿no? ¿Qué significará, qué habrá sido para estos dos discípulos escuchar de la propia boca de Jesús el verdadero sentido de toda la palabra, la verdadera interpretación, el verdadero significado de tantos signos, de tantas imágenes, de tantas metáforas? Qué maravilloso momento de iluminación debe haber sido ese, ¿no? El mismo Jesús, la misma palabra,
les explicaba la palabra. Y Jesús les interpreta, no solamente les cita las Escrituras, no solamente les recuerda las Escrituras, no solamente los envió a leer las Escrituras, sino que se hace cargo, se asegura de que comprendieran. Esta es la dimensión del anuncio querigmático y diaconía de la palabra en nuestro movimiento. También nosotros somos invitados a asegurarnos de que aquellos que nos rodean comprendan la palabra de Dios, comprendan el tesoro que significa la palabra de Dios. Debemos asegurarnos que nuestros hermanos y aquellos que están a nuestro alrededor también comprenden la palabra. Hechos 8:30, el relato de Felipe que es llevado, arrebatado por el Espíritu, y de pronto aparece junto a la carreta de un etíope que va leyendo un fragmento de la palabra, ¿no?, de Isaías. Y entonces Felipe le pregunta al etíope, ¿comprendes lo que lees? Y el etíope le responde, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Imagino esa respuesta del etíope en la boca del mundo, en la boca de decenas, de cientos, de miles de personas que no conocen la palabra, que no se han encontrado con Jesús. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Allí debemos estar nosotros, como el Maestro con los discípulos de Maús, para interpretar las Escrituras. Por supuesto, eso requiere de nosotros el compromiso del estudio y del encuentro personal con la palabra de Dios. Seguimos con la lectura. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Aquí vemos un Jesús que hace ademán de seguir adelante. Siempre me resultó curiosa esta actitud, esta acción de Jesús, ¿no? Hace como si fuera a seguir. Hace como de cuenta de que va a continuar el camino, hace como si no supiera que los discípulos deseaban, anhelaban, querían, sobre todo después de haberlo escuchado, que deben haber quedado impactados con semejante nivel de sabiduría, de profundidad, de santidad, que le iban a pedir que se quedara. Jesús hace ademán de seguir adelante, aunque sabía que le pedirían quedarse. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana pensamos, creímos, sentimos que Dios pasaba de largo, que pasaba de largo de mi dolor, de mi soledad, de mi enfermedad, que pasaba de largo de aquello que durante años y años pedí en oración, pero nunca llegó? ¿Cuántas veces sentí o siento que Jesús pasa de largo? Sin embargo, Jesús desea entrar. Él entra y se queda con nosotros. Él entra en nuestra realidad, entra en nuestra historia, entra en nuestro mundo, entra en nuestra oscuridad, en nuestra rotura, en nuestra miseria. Pero atención, no entra y sale, entra y se queda. ¿Y hasta cuándo se queda? En mi humanidad, en mi realidad, en mi vida, en mi historia personal, en mi biografía. ¿Hasta cuándo se queda? Se queda hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. Se queda con nosotros, ahí a donde a veces ni a nosotros mismos nos gusta estar. Él se queda. Y continúa la palabra. Y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces
los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y en el momento de la comida, de la intimidad, de la fraternidad, de la comunidad, los ojos de los discípulos se abren. En el momento de la Eucaristía, los ojos de los discípulos se vuelven a encender como una lámpara. Mateo nos dice en el capítulo 6, versículo 22, si el ojo está enfermo, todo el cuerpo está en tinieblas. Los ojos de los discípulos eran ojos enfermos, oscurecidos por la tristeza, por la amargura, por la decepción, por la falta de fe, por la falta de confianza. Y todo su cuerpo se había vuelto una tiniebla, una oscuridad, a tal punto que no podían reconocer a la luz del mundo que estaba delante de ellos, resucitado. Al partir el pan, los ojos de los discípulos se abren y esta lámpara se vuelve a encender y todo el ser de estos discípulos se vuelve a iluminar. Son iluminados, descubren, desvelan quién era este peregrino que había caminado con ellos, y entonces allí viene la más hermosa de las preguntas. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esta experiencia? ¿Cuántas veces ha ardido nuestro corazón al escuchar una palabra de Dios, un testimonio de vida, una homilía inspirada por el Espíritu? Sin embargo, el desafío es dar el paso inverso a los discípulos de Emaús. Ellos se preguntan, ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Luego de que el hecho ya pasó, ya les había hablado en el camino. Y después se preguntan. Ya Jesús no estaba allí cuando ellos se plantean esta pregunta de profundo autoconocimiento. ¿De autoconocimiento por qué? Porque el corazón era el de ellos. Ellos sentían arder ese corazón. El desafío es darse cuenta, mientras me arde el corazón, que en ese momento Dios está hablándome. Dios está pasando por mi vida en ese presente, en ese aquí y ahora. Ojalá que cada vez que nos arda el corazón podamos tener los ojos abiertos para reconocer allí, en ese mismo instante, al resucitado. Y finalmente aparece la última dimensión de nuestro carisma como movimiento y se ve reflejada al finalizar esta lectura, ¿no? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. En ese mismo momento deciden que deben volver al lugar del que venían huyendo, volver y anunciar, volver y contar, volver y transmitir. Porque, como dice Hechos 4:20, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ojalá que esta lectura tan maravillosa y tan identificatoria de nuestro camino espiritual pueda iluminarnos en este día. Que también nosotros seamos capaces, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con la apertura del entendimiento por parte de Jesús resucitado, de descubrirlo en la cotidianeidad, de descubrir cuando arda el corazón que es el resucitado que está pasando, y sobre todo de mantener nuestra mirada atenta, una mirada encendida, como una lámpara encendida, que nos permita descubrir cada día y en todo momento al resucitado de Emaús.
Que Dios los bendiga. Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti. Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti. Pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío. Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus manos. Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío en ti.